porque esa es una anécdota muy importante. Pero también el papel que jugaban los capataces, los manijeros en aquellos años duros del franquismo, cuando la República había sido derrotada, cuando los sindicatos obreros habían sido prohibidos, los partidos de la izquierda, el derecho a reunión, el derecho a la huelga, y la gente estaba sometida, trabajando por bajos salarios, y los manijeros cuando se escardaba, porque no había productos químicos en los cereales, en la Vega de Antequera, que eran llanos enormes, había una cuadrilla con una mocafre, un escardillo pequeñito, que hay que doblar mucho la cintura para ir escardando, y el manijero le decía al de la punta: toma más tierra, ábrete y toma más tierra, para que hubiera más lucha y los trabajadores se esforzaran más, porque si se acercaban se aliviaban un poco al llevar menos terreno, menos lucha hacia adelante. Y se fue a Argentina, le mandó una carta al manijero y dijo: tomo más tierra, estoy aquí bien ya. Porque es muy importante que durante todo el desarrollo histórico veamos cómo el pueblo andaluz, aun en la miseria, en la represión, en las dificultades, ha tenido sentido del humor para hacerle frente a esta situación. Y bueno, luego vino la migración, que fue una migración penosa, porque la gente trabajaba en Francia, trabajaba en Alemania, no conocía el idioma, no conocían las costumbres. Incluso hay el caso de un trabajador que le dan un contrato en Irún y él no sabe dónde va, y le ponen un letrero en el pecho para decirle que cualquier persona que sea viajero en el tren y coincida con aquel emigrante, le digan qué estación tiene que bajarse, que es en la estación de tal ciudad. La gente no tenía posibilidades de defenderse, pero entra en contacto, ahí entramos en contacto en la época de la emigración con el Partido Comunista de España, con la gente que del exilio. Se empiezan a introducir documentos y materiales, siempre hubo solidaridad con los presos políticos, reuniones, un grupo de personas mayores en mi pueblo hablaba de política, escuchaba la pirinaica, pero no estaban organizados, no estaban en un terreno de organizativo y de combate. Entonces nosotros organizamos el partido y organizamos Comisiones Obreras del Campo, y yo fui elegido secretario general de las Comisiones Obreras del Campo en el año 1975. Me ha recordado un camarada aquí la reunión en el Círculo Juan 23 de Córdoba, que vine con Saborido cuando salió de la cárcel del proceso 1001 a hacer una información en una reunión donde teníamos de invitados a 2 policías secretas. Entonces Comisiones estaba semitolerada y tuvimos una reunión muy importante. Pues organizamos un gran sindicato. Yo creo que el sindicato más poderoso con el que ha contado la clase obrera en el campo andaluz, ni siquiera en la época de la República, que había 2 sindicatos: la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT, que se llamaba Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios, y la Federación Nacional de Agricultores, que era de la CNT, que libraban una batalla muy bonita en Andalucía. Cuando llegaron las primeras máquinas segadoras, le quitaban a los trabajadores el jornal y le liberaban de un trabajo penoso, pero le liberaban de todo tipo de trabajo. Y los trabajadores iban a quemar las máquinas de noche para poder ganar un jornal trabajando a mano. Y los patronos, el Círculo de Labradores de Osuna, hizo una octavilla muy famosa que decía: no queméis las máquinas son progreso. Y los sindicatos de la CNT y de la UGT en aquella época lanzaron una hoja diciendo: progresar es no comer. Porque claro, el progreso era la mecanización, pero como el fruto del trabajo de la siega se lo quedaba el patrón, los trabajadores quedaban en las plazas de los pueblos, en paro, sin posibilidad de tener un jornal, sin posibilidad de sacar adelante a su familia. Por eso el sindicato de Comisiones Obreras del Campo fue tan potente, llegamos a tener cerca de 70.000 afiliados, asambleas, organizábamos incluso el gobierno de los pueblos. Antes de que hubiera las primeras elecciones municipales en abril del 79, ya gobernábamos nosotros en los pueblos de Andalucía, en las asambleas del sindicato de comisiones, porque los gobiernos últimos de la UCD y los alcaldes franquistas ya no tenían prácticamente poder político. Se lo había quitado la asamblea de trabajadores, que participaba en el reparto del dinero del empleo comunitario. En el libro yo introduzco una anécdota que es muy importante para explicar qué tipo de transición hemos hecho en España, de manera autocrítica los comunistas, por qué nos hemos equivocado, y las fuerzas de la izquierda que estuvieron con nosotros en aquella batalla de la lucha contra la dictadura franquista y de la lucha por las libertades.
yo le planteo a Santiago Carrillo la necesidad de ocupar fincas, de que Comisiones Obreras ocupe grandes fincas para forzar a la UCD a hacer la reforma agraria. Porque hoy se demuestra con datos oficiales que las tierras en Andalucía, en el año 2010 en el que estamos, están más concentradas en menos manos que en el año 1930. En el año 1930 el 48% de las tierras en Andalucía estaba en manos de los terratenientes y el 52% estaba en manos de pequeños y medianos campesinos, ayuntamientos, cooperativas, etcétera, etcétera. Cuando ahora el 53%, casi el 54%, está en manos de los terratenientes, de las tierras en Andalucía, y el 46% está en manos de los pequeños campesinos, o sea, hemos ido hacia atrás en la concentración de la propiedad. Y Santiago Carrillo me dijo, no, nosotros no podemos ocupar fincas porque lo primero es la libertad y luego vendrán las reivindicaciones económicas y sociales. Hay mucho peligro, el ejército está preparando un golpe, en la República la reforma agraria y la separación de la Iglesia y del Estado fueron los dos argumentos para levantarse los fascistas y los militares contra la República. Ahora no podemos malograr este proceso de libertad de nuevo en España y yo no estoy de acuerdo en que se ocupen fincas. Es que la van a ocupar la gente del Sindicato Obrero del Campo. Dice, bueno, esos son muy pocos y no inquietan al ejército ni al poder. Pero nosotros sí, nosotros estábamos en condiciones de ocupar en 400 pueblos andaluces fincas con mucha gente a la misma hora y el mismo día. Teníamos esa facultad de poder organizativo en toda Andalucía. Y dice Carrillo, yo hablaré con Suárez y con Abril Martorell para que manden dinero. Digo, pues el problema está en que hay dinero para paliar el paro o que nos entreguen las tierras. La gente no puede estar viendo que las tierras están en manos de los terratenientes y que no hay trabajo para los trabajadores del campo, que no tienen derecho al desempleo y que están en paro la mayor parte de los meses del año. Y él planteó que se hablara con Suárez, y yo era un joven secretario general de Comisión Obrera del Campo con 20 años y hablaba con Abril Martorell. Aquí me llamaban de una manera muy protocolaria, luego me llamó Roldán de la misma manera 15 años después. Decía, aquí del gabinete telegráfico de la vicepresidencia del gobierno está el señor Romero, se pone el señor vicepresidente don Abril Martorell y se ponía, señor Romero, ¿cuánto dinero le mandamos al gobernador civil de Córdoba y al de Sevilla? Pero que los pueblos, para 2 días de trabajo en las calles y tal, pero que la gente no ocupe fincas, ni corte carreteras, ni haya huelgas, que está la situación política muy delicada. Y entonces ahí nace el empleo comunitario, y yo creo que nos equivocamos. Los portugueses ocuparon 1,5 millones de fincas, los terratenientes se fueron a Lisboa. Luego se hizo una ley para devolverle una parte de las fincas a los propietarios, pero todavía conservan en cooperativas cerca de 700.000 hectáreas. Y hay cooperativas muy fuertes que son la base económica, social e incluso mediática del Partido Comunista Portugués, muy asentadas. Y en aquella época nosotros hubiéramos logrado la reforma agraria si hubiéramos salido a la calle, porque el gobierno estaba muy débil. Luego el golpe de Estado no se impidió por no ocupar fincas. Al final se llevó a cabo el golpe de Estado. Intervino Tejero, intervino el rey por detrás, los norteamericanos, se garantizó el pucherazo del ingreso de España en la OTAN, y se truncó la transición sin conquistas sociales. Eso yo creo que es una parte muy importante del libro. Luego el Congreso de Montilla, que apuesta por la construcción nacional y la reforma agraria, que el apoyo a la lucha por el 28 de febrero. Nosotros aportamos de Comisión Obrera del Campo cerca de 700 cargos públicos a los municipios andaluces. Y de los 120 alcaldes que consiguió el PC en abril del 79, 70 eran de Comisiones Obreras del Campo, 65-70. Aunque también había maestros. Los maestros fueron la columna vertebral de la Segunda República. Se ve en las actas de los pueblos en el año 36 cómo hay concejales del Frente Popular que firman con el dedo, que son analfabetos, que no saben leer ni escribir, y cómo levanta un acta con una caligrafía preciosa el maestro del pueblo, que es raro el pueblo donde no hay un maestro concejal del Frente Popular. Los maestros fueron muy reprimidos por estar al lado de la clase obrera en la Segunda República. Bueno, pues esa fue la etapa de comisiones. Luego salgo elegido secretario general, diputado por Málaga, y cuando se celebra la primera sesión en el Parlamento andaluz era en julio, porque las elecciones se celebraron en mayo, ganó el PSOE con Rafael Escuredo, 66 escaños, y nosotros sacamos 8. En Córdoba salió Julio Anguita y Ernesto Caballero.
en aquellas primeras elecciones autonómicas. 109 diputados, el primer parlamento de la historia de Andalucía, el Estatuto de Carmona, que lo conseguimos frente a todas las batallas de la UCD y con un papel muy importante del Partido Comunista y de Comisiones Obreras. Y cuando conseguimos el Estatuto y conseguimos el primer Parlamento, se constituyó en los Reales Alcázares de Sevilla. Y yo no tenía traje, no tenía hábito, ni en mi familia había traje, ni nosotros teníamos ningún traje. Y entonces fui con una rebequita y una camisa de manga corta y una corbata que parecía un testigo de Jehová. Y me dejé la rebequita en el escaño al lado de Felipe Alcaraz, que me sentaba, y de Ernesto, y subí a la mesa porque era el diputado más joven del Parlamento andaluz. Y tenía que leer el nombre de los diputados para elegir la mesa definitiva como secretario, presidente el diputado mayor, de más edad, y el secretario el diputado más joven. Y el director del ABC escribió una crónica en Sevilla diciendo: para ir como iba el diputado comunista Antonio Romero a constituir el primer Parlamento andaluz, se podía haber constituido en un cine de verano. Tío del director del ABC. Yo le contesté en una carta diciendo: no hubiera sido mala idea porque hubiéramos pasado menos calor, porque había una sala de tapices enorme y un cine de verano, un cine donde va el pueblo y el Parlamento representa al pueblo. Pero es una anécdota. Luego luchamos por la reforma agraria, fuimos un grupo muy activo, organizamos ya un llamamiento a convocatoria por Andalucía, le ofrecimos al pueblo andaluz el alcalde de Córdoba, que había demostrado su capacidad de gestión, Julio Anguita, como candidato, y preparamos las elecciones siguientes, que fueron un éxito para Izquierda Unida y para el partido. Pero es muy importante que sepáis que en toda aquella época se fue consolidando en España una monarquía con unos medios, con un bipartidismo, con unos poderes fácticos, con todo lo que significó el pucherazo de la OTAN. El referéndum no lo ganó el sí a la OTAN, el referéndum fue alterado en sus resultados. Si tuviéramos la capacidad de investigar a fondo y de ver las actas de los gobiernos civiles, veríamos que aquel referéndum no lo perdimos. Adolfo Suárez se negó a que España entrara en la OTAN. Él quería una España neutral en ningún bloque militar y lo forzaron a dimitir, y el primer compromiso de Calvo Sotelo y del Rey, después del golpe de Estado, fue frenar la autonomía en España, frenar la lucha de los trabajadores y que España ingresara en la OTAN. Ese fue el primer compromiso. Luego yo creo que hicimos muy mal aceptando que se cerrara la Pirenaica y quedándonos sin ningún medio de comunicación, porque los medios de comunicación los tiene todo el enemigo de clase, ideológicamente el pensamiento único, los neoliberales. Se ha hecho un estudio en la Universidad de Navarra sobre 75 medios de comunicación orales, audiovisuales y escritos, prensa, radio y televisión, durante un año, origen geográfico de los impactos informativos y contenido de los mismos. El País Vasco está el número 1, 4.500 impactos informativos, de Juana Chao, de Otegui, la ETA, la HB, etcétera, la tregua de ETA. 800 impactos informativos de Navarra, una comunidad uniprovincial con 700 y pico mil habitantes, si anexiona el País Vasco o Navarra el País Vasco o no. Y 500 impactos informativos de Andalucía, Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Esos son los medios de comunicación, el panorama de los medios de comunicación en España. Y ahora la concesión de intereconomía, la concesión a las cadenas ultras, hace que todo el mundo esté en el pensamiento único y no tengamos emisoras ni medios de comunicación desde la izquierda. Por ejemplo, yo publico artículos en la República que tienen 20 o 25 mil visitas y que si se extienden en Internet pueden llegar a miles de personas, pero los telediarios que se abren por la televisión son 3,5 millones o 4 millones de personas. La cadena SER, si acumula todos sus oyentes, son 5 millones de personas diarias. El diario El País son 2 o 3 millones de lectores, el diario El Mundo igual, el ABC igual. Es decir, ellos controlan el pensamiento, ellos controlan las ideas. Terminamos en el Parlamento andaluz, voy rápido, y llegamos a Madrid al Congreso de los Diputados. Primero fue al Senado, como senador de la Comunidad Autónoma. El Senado es un cementerio de elefantes, allí la gente va a rellenar la primitiva y a leer el periódico. Son dirigentes amortizados en los partidos, no hacen ni el huevo, y yo hacía varias preguntas porque se quedaban desiertas. Descubrí que el martes se controlaba a los ministros del gobierno de Felipe González en el Senado y el miércoles se hacía en el Congreso.
Si el martes hacía buenas preguntas en el Senado, pues ya le quemaba a los del Congreso la noticia a través de los medios de comunicación. Y eso sí se pudo hacer, y recuerdo cuando era senador, que era poco conocido todavía porque acababa de salir de Andalucía a las Cortes Generales, como senador de la Comunidad Autónoma, que visitamos un cuartel militar en Zaragoza y dice un general: ¿usted de qué partido es? Digo, yo del Partido Comunista, yo soy rojo, el único comunista que viene aquí en esta delegación parlamentaria. Dice, bueno, en el Parlamento tiene que haber de todo. Y esa es la opinión del general que me encontré allí. Y recuerdo que había un presidente que era Juan de Ares Pacochaga, que fue el último alcalde franquista de Madrid y era senador de AP, y sustituía como vicepresidente a Federico de Carvajal, que tenía problemas de salud y tenía que ponerse insulina, tenía dificultades para presidir el Senado, y luego se echó una novia muy joven, que era una letrada del Senado, y también lo ocupaba tiempo, y dejaba el tiempo a Juan de Ares Pacochaga. Y este decía: señor Romero, hace mucho tiempo que se le ha encendido a usted la luz roja, debe usted ir terminando. Y yo me volvía para cabrearlo y le decía: señor presidente, esta luz roja es el color con el que estoy más cómodo, usted lo comprenderá. Y luego, cuando me daban la palabra, estaba solo y decía: consultado con mi grupo, hemos decidido por unanimidad